¿Qué tal? Bueno, vamos a esperar a ver si se conecta alguien. Bienvenidos, bienvenidas a este tercer directo del otro lado. En primer lugar, quería agradeceros a todos y a todas la buena acogida que está teniendo el programa. Se dice que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Yo descubrí al invitado que nos va a acompañar en este tercer programa del otro lado, Tony Rand, eh, creo que por finales de febrero o por marzo de este 2022. Estaba buceando por el universo de, de internet buscando meditaciones con las que conectara, que me llegaran. Y de pronto oí su voz. Hice una meditación, una meditación, visualización con él y me quedé enganchada y ahí me quedé. Era justo lo que yo estaba buscando. Tony Rand tiene una comunidad de mindfulness que tiene ya más de 600 meditadores a nivel ya internacional y para mí es mi maestro de meditación. No solo es mi maestro de meditación, sino también yo diría que mi maestro espiritual. Por lo que dice, por cómo lo dice, por su voz, por sus palabras previas o por sus introducciones a sus meditaciones y por todo su ser que emana un halo especial. Yo creo que ya está por aquí. Me voy a poner las gafas. Saludaros a los que estáis por aquí, Tony. Eh, a ver, es que no domino muy bien todavía esto. A ver, cómo te doy paso, Tony? Saludar. Ahora. Ahora Ahora. sí. ¿Qué tal, Tony? Muy bien, muchas gracias por esa introducción tan bonita. Bueno, me he quedado corta desde, desde mi punto de vista. A ver, no sé si sabes algo de astrología o no sabes de astrología. Poca, sé, pero no, evidentemente no soy un especialista en el tema. Me acerco más a la astrología arquetipal desde la psicología, pero a nivel astrológico no soy un experto, ni mucho menos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberte prestado este tipo de entrevistas. No nos conocemos de nada. Yo te lo agradezco enormemente. Hoy es Gracias a ti. miércoles de preguntas y respuestas. Efectivamente, es verdad. Hoy es miércoles de preguntas y respuestas. Tantas preguntas ya. Después de un año hemos respondido más de 100 preguntas en Espacio Mindfulness ese día, casi nada. Y hoy te toca responder a ti. Me toca a mí, me toca a Hoy mí. te, hoy te toca responder a ti. Tienes una carta complicada a la hora de entrevistar. Me voy a poner la gafa porque si no, no veo. Es una carta súper interesante, pero mira, este eres tú. Dice el Ah, ser. Esto es como estaban los planetas el día que naces, a la hora que naces y en el lugar que naces. Una ujú. carta astral, voy a introducir un poquito Claro, sí, 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 por supuesto. para que te haga una idea. Una carta astral se divide en 12 casas o sectores y cada casa habla de una faceta de la personalidad. Lo habitual es que los planetas se tengan repartidos por las 12 casas. En tu caso los tienes todos concentrados en la casa 1, que es el ascendente, ahora te explico lo que es, en la casa 12 y en la casa 11. Pero sobre todo tienes lo que se llama un stellium, tercer programa que hago, tercera carta, y los tres con un estelio, cada uno en una casa distinta. Tú lo tienes en la casa 1, todo concentrado en tu personalidad externa, en tu yo, en tu ego. Ujú. Además,
antes de entrar a analizar la carta, bueno, voy a hablar un poquito de tu... Antes de nada, yo quiero comentar que en tus meditaciones, sí, casi siempre eh, aparecen puertas. Sí, sin duda, no pueden faltar las puertas, no pueden faltar. ¿De qué color es tu puerta? Fíjate, a mí cuando medito me aparecen muchas puertas, pero hay varias puertas que suelen ser más recurrentes, puertas antiguas, y el color rojo suele predominar en las puertas. Es un color, colores intensos, naranjas. El naranja es muy protagonista, el rojo. Son colores de colores otoñales como los que tengo, por ejemplo, por aquí detrás. Esos colores suelen ser protagonistas en mis puertas. Bueno, el rojo es acción, es fuerza, y en el cómputo de los elementos, porque antes de entrar en el análisis, tú eres una persona donde predomina el fuego y lo cardinal, que es el signo de aire, de Aries, que es, independientemente de que sea Sagitario, que también es un signo de fuego, es la iniciativa, la acción. Y sin embargo, en el análisis de tu carta, esta una carta así, porque yo este programa lo he hecho antes en otro formato, hace muchos años, hace 20 Sí, años. sí, lo vi, de hecho, me pasaste algún ejemplo del programa, Bueno, sí, pues sí. esta carta, yo he entrevistado a muchos políticos de mi ciudad, de Córdoba, pero yo esta carta, con otro signo, con otro ascendente, con otras características, pero esta carta con esta configuración así, solo la he visto en una persona, y te lo quería comentar, que tenía un halo especial como el que tú tienes, tú de otras características, que era, porque ya ha fallecido, Julio Anguita. Anda, lo conocí a Julio Anguita. Julio Anguita. Julio Anguita tenía lo mismo que tú tienes. Lo que ocurre es que a Julio Anguita le faltaba en las cartas en los elementos, cuando falta un elemento, inconscientemente se potencia ese elemento. A Julio Anguita le faltaba aire, por eso él potenciaba mucho el intelecto. A ti te falta agua, que es el inconsciente, la sensibilidad, la mente. Por eso tú estás tan metido en todo el tema de de la espiritualidad. Claro. Y ahora lo analizaremos en profundidad. Bueno, he dicho que eres Sagitario, Ujú. naciste en el Valenciano, naciste en Sagunto. Sí, hasta todo eso es así, o sea, es así Eso, seguro. eso no lo dice la carta astral. Eso Sí, no lo sí. dice. Era ingeniero informático. Ujú. En ávido lector y además escritor. Sí, sí. A principio de mi vida, como tampoco sabía muy bien por dónde ir, pues me decanté por la informática y yo quería ser, fíjate tú, yo quería ser físico, quería ser astrónomo en concreto, porque de niño eh, los primeros recuerdos que tengo, Isabel, fíjate tú, de penetrar en el mundo del crecimiento personal es observando las estrellas, fíjate. No con la astrología, sino con la astronomía. Era un fanático de la serie Cosmos, de Carl Sagan, tenía mi telescopio que conseguía ahorrando muchos meses los libros que todavía conservo de astronomía. Y recuerdo que a partir de los 8 años, ese observar el cielo abrió algo en mi interior que no sé explicar y ese algo decantó en esa profundidad que después he ido caminando y recorriendo. O sea que el cielo tiene mucho que ver, aunque no la astrología, pero el cielo sin duda alguna me conectó, me inició de alguna manera. Pero no están relacionados, pero sí en el fondo están un poquito relacionados, aunque la astronomía sí es ciencia y la astrología no está considerada como Bueno, ciencia. pero la astronomía al fin y al cabo es una hija de la astrología, o sea que tampoco pasa nada. Eh, en 2019 publicas El Buscador de Historias, Ujú. con Mateo como protagonista, que es un libro para niños, Sí, adolescentes. una novela infantil donde el protagonista es un ser, bueno, es un niño y después un protagonista, un intraterrestre que viene del centro de la Tierra en busca de algo muy interesante, que es en busca de la imaginación. Es algo Sí, muy porque alquímico. son cerebros que viven en un pueblo donde los cerebros están conectados y de pronto se dan cuenta que se les agota la historia y él va en busca Exacto.
de esa historia. Y se encuentran con un niño que es Cede, que le encanta leer y disfrazarse. ¿Qué similitudes tienes tú con Mateo y con Cede? Muchas, claro. O sea, Claro, Cele y Mateo podríamos decir que de niño hacen un poco mi alter ego, el ser humano que yo soy. Al final, yo de niño era un ser introvertido, lector, muy lector. De hecho, yo me iba solo muy jovencito a la biblioteca a recoger pues, los libros que quería leer, de todo tipo. Y al final eso hace que uno sea un poquito más introvertido, que te guste mucho estar en la imaginación con tus cosas, no ser demasiado exterior. Eso tiene mucho que ver con ese libro, con la novela. Y al final, Cele y Mateo conforman una especie de ser que puedo ser, me puedo ver muy identificado, sí. claro. Eres también cofundador del grupo Randa. Ujú, sí, mi empresa, junto con mi socio, con Dani, y somos dos personas, dos buscadores que han fundado una empresa bueno, pues inició su marcha hace ya meses y que tiene como objetivo la conciencia y el crecimiento interior, el desarrollo personal Lo, y estamos... Sí. sí, y lo dedicáis sobre todo a empresas y a entrenamiento deportivo, ¿no? No, la segunda parte no. Tenemos una línea de negocio allí sí que lo dedicamos a coaching deportivo, a coaching deportivo. Aquí colaboramos con una empresa, por ejemplo, de Barcelona, en la que desarrollamos toda la parte mental, pero enfocada en el deporte. Tenemos varias líneas y una de ellas, por ejemplo, es Espacio Mindfulness, que es donde tú me conociste con las meditaciones. Allí es donde está el programa, la comunidad, todos los meditadores. Y luego hay otras líneas que tocan pues, la empresa, que tocan el deporte, que tocan las experiencias, los congresos, los viajes. Estamos trabajando en todo ello de forma ordenada porque si no es imposible, Isabel. Si no es Que son imposible. muchas cosas. Sí, son muchas cosas. Eres profesor certificado de Pilates, Exacto. Sí, sí, sí. también eres instructor de yoga, profesor de Ujú. yoga. ¿Te consideras como estudioso de la meditación y de la conciencia? Yo no diría estudioso, yo diría experto. Fíjate tú, mira, aquí hay una paradoja porque yo, claro, me dedico a la consciencia y a la meditación desde los 8 años, que yo recuerde formalmente desde los 14, Sí, pero porque desde además los 14 años. Pero yo no tengo ninguna titulación al respecto. Sin embargo, soy profesor de psicólogos y maestros de meditación. Claro, aquí yo, al final, te tienes que definir de alguna manera, y es cierto, después de más de 5.000 horas de experiencia, pues uno sí que puede decir que sabe de lo que habla. claro, Aunque no estoy certificado por ningún centro o universidad al respecto, y tampoco soy un fanático de estas certificaciones. Me centro más bien en este aspecto, en tu andadura, en tu camino, en lo que puedes aportar y en tu experiencia, que me parece más importante. pero además eso no hace falta una certificación, eso se transmite, eso se ve. Intuyo que es así. En este caso hay profesiones como evidentemente, como un cirujano que necesita su Su formación y su titulación, título, obvio, y hay otras formaciones en las que quizá el camino, la experiencia el crecimiento interior, en este caso, pues te dan toda la experiencia necesaria para acompañar a otros y poder transmitir tanto, bueno, pues estoy en diferentes escuelas como Cuestiona, por ejemplo, con Borja Vilaseca, en la mía propia, con Unity, formando a otros, a profesores, a psicólogos, a coaches y a personas que quieren meditar, claro. empiezas con, y además en tu carta, yo he visto, hay una cosa que se llama en astrología progresiones secundarias, todo esto si la hora de nacimiento está bien, porque un día corresponde, perdón, un minuto corresponde a un año, pero bueno, Uh con -huh. 14 años, después he averiguado tu currículum, 14, 15 años, empiezas a meditar, es cuando te Sí, inicias la meditación en el, formalmente sí. en el Qigong y en yoga. Exacto. A los 14 años empiezo consciente de esa formación. Aunque antes ya yo puedo intuir que había empezado. Y A los 14 años es cuando empiezo con el budismo en concreto,
ahí es cuando empiezo a conocer, a profundizar en el budismo, en todo tipo de budismo, en el Theravada, en el Mahayana, en el budismo tibetano y sobre todo en el budismo japonés, en el budismo zen, que es donde me encuentro más cómodo al respecto de todos los budismos que podemos encontrar en Oriente. ¿Por qué tantas puertas en tus meditaciones? Las puertas, ¿Por qué la metáfora de las puertas? bueno, para A mí mí me el encanta símbolo es muy porque importante. Sí, el símbolo es crucial. El símbolo, de hecho, dedico una de las lecciones semanales, la de los jueves en este caso, la dedico a la simbología. jueves de Me, simbología, sí. me parece vital todo lo que es el estudio de la mitología y la simbología, porque al fin y al cabo, cuando una de las leyes espirituales que ya Hermes hace muchos miles de años, pues ya de alguna manera nos descubrió, hay una ley muy sencilla que es esa ley en la que se dice que todo lo que vemos fuera en realidad es algo que llevamos dentro. Lo que es dentro es afuera. Y no es al revés. Cuidado con esto, porque a veces puede parecerlo, pero no. O sea, en la tabla Esmeralda y en el Poimandres, Hermes te dice que lo que es adentro es afuera. No te dice lo que es afuera es adentro. Afuera y adentro. Cuidado. Entonces aquí lo que te están dando a entender es que el universo que tú observas en el exterior es una proyección de tu mundo interior. Bueno, claro. Es una proyección. Entonces la simbología a mí me ayuda a explicar este proceso. O sea, vemos el universo como somos, no como es. Esto es importante. Claro, vemos el universo desde nuestra percepción personal. Exacto, esa es nuestra realidad. Y a mí las puertas, y aquí ya voy a tu pregunta, las puertas me ayudan a traspasar diferentes realidades aparentes que nosotros creemos que son, pero que en realidad son fronteras que vamos traspasando y vamos expandiendo nuestra conciencia a través de ellas. Y la puerta, el símbolo de la puerta, a mí me ayuda mucho, es muy poderoso, es casi un arquetipo, porque atraviesas a través de puertas diferentes fronteras que te llevan a nuevos horizontes. Y por eso utilizo tanto la puerta. Ya que has hablado de Hermes, a mí me encanta Hermes, yo soy fan de Hermes. Hermes es Mercurio. Exacto, es mi padre, Hermes podríamos decir. es mi compañero, Hermes es Mercurio en astrología y Hermes, bueno, es que claro, hablarte yo a ti de Hermes me siento como muy, muy pequeñita porque, pero bueno, yo hablo de, No, en una carta astral, Mercurio es cómo te expresas. Hermes, Mercurio, se situaría en la casa número 3, que es cómo te expresas, cómo te comunicas, cómo es el aprendizaje, todo lo que es Hermes. Hermes era el mensajero de los dioses. el mensajero de los dioses, patrón de los alquimistas, Sí, y el protector de los ladrones y de los caminantes. ladrones y caminantes. Se Sí, sí, ponía, es maravilloso, me encanta. te tengo que contar, bueno, porque esto aquí en la entrevista no, una meditación que tú hiciste con Hermes hace ya tiempo, que eso fue antes del verano, no recuerdo. Después la volví yo a hacer y yo tengo mucha facilidad para la visualización. Y luego yo seguí sola esa meditación y ya te Qué contaré. maravilloso. Sí, eso es maravilloso. Y ya te contaré lo que me pasó. Que en aquel momento no lo entendí el mensaje que me mandaba, pero después sí lo entendí. Bien, pues tú tienes a Mercurio, a Hermes, en un signo de tierra, en un signo muy práctico. No hemos hablado todavía de Sagitario. Lo tienes en Capricornio. Tu forma de comunicarte, tienes muy buena memoria. Para lo que quiero. Sí, pero tienes buena memoria. Para Sí, lo que sí. y eres bastante disciplinado, bastante metódico, y tienes una capacidad para combinar el idealismo que llevas dentro de ti y el optimismo y la fe en la vida y los proyectos con lo práctico. Porque se puede ser idealista, pero luego no saber llevar a la práctica todo lo que tienes en la cabeza, pero en tu caso sí tienes esa facilidad, digamos. Es difícil, ¿eh? Es difícil. A veces ser canal, yo me imagino siendo un canal entre esa fuente de la que tú hablas, ¿no? Ese, que puede ser como muy idealista o muy, parece que está como muy arriba,
y luego lo práctico, lo de aquí. Sobre todo en las mentorías, en las consultas, es donde tengo que ser muy práctico con el conocimiento y la sabiduría que uno recoge, porque tienes que acompañar a personas y cuando acompañas a personas tienes que plantear, cuando hablas en esos momentos, tienes que plantear ejemplos prácticos, entendibles, sencillos y que se puedan llevar a cabo. Y Y concreto. claro, tienes que ser muy concreto, no puedes divagar en la sabiduría perenne, ¿no? Tienes que ser muy concreto con todo lo que acompañas y yo creo que supongo que por aquí también tengo que ser muy práctico. Aunque yo me voy muy lejos, yo cuando me voy Ahora lo veremos. yo me voy, vamos, al universo. Ahora lo veremos. Porque tú también tienes mucho talento artístico, aparte de para escribir. ¿En qué faceta artística te expresas mejor? Yo he hecho de todo. O sea, yo he probado cantar, he hecho, estudié interpretación de jovencito, estuve en una escuela de teatro y cine, grabé anuncios y al final me descubrí, en donde más cómodo me descubrí fue en la escritura, escribiendo. Porque Ahí sin duda alguna. también has estado escribiendo un guión para una serie de televisión, ¿no? Bueno, tengo muchas cosas escritas, publicadas solo la novela infantil, pero tengo ahí una idea de guión sí, efectivamente, de guión de serie de televisión con su capítulo piloto, que me parece muy interesante porque trabaja con el arquetipo, con los arquetipos de Jung y con el miedo arquetípico, una serie que está en Madrid, que se mueve en Madrid y me parece muy interesante. No he llegado todavía a las personas adecuadas, supongo, para que la valoren, pero bueno, paciencia con ello. Y sí, y tengo ahí otras novelas empezadas, todas que tienen que ver con la alquimia, con la meditación o con algún proceso del viaje del héroe de alguna persona que empieza ese camino. Aunque todavía no concretado, en base a una concreción está la novela infantil. También tengo pendiente un libro sobre meditación que está ahí escribiéndose. Bueno, eres una explosión de ideas. Yo Sí, te voy a... eso es un problema, ¿eh? Eso es un Bueno, problema. porque eres Sagitario, es un signo de fuego. Sagitario es Zeus, el dios del Olimpo. Un signo optimista, alegre, positivo, jovial, inquieto. Pero además, una cosa es donde se tiene el sol y otra cosa es donde se tiene el ascendente, que es Beta o cómo vamos por la vida, o cómo te ven los demás ascendentes y el sol en el signo de Sagitario. O sea, que eres muy sagitariano. Digamos que es el arquetipo de la iniciación. Tú eres un buscador, como Mateo, y Totalmente. y lo serás toda tu vida. Pero, ¿qué es lo que buscas? Bueno, ¿En qué se... yo creo que al final todas las búsquedas llevan a uno mismo. Todas. Toda búsqueda. Uno puede estar pensando que busca algo fuera, pero es una ilusión. Toda búsqueda que no lleve a uno mismo es una búsqueda a medias, porque detrás de todo está uno mismo y al final me parece interesante tomarlo así. Toda búsqueda lleva a uno mismo. Y es la búsqueda, es mi búsqueda, ¿eh? Pero no todo el que busca sabe que esa búsqueda es hacia uno mismo. Claro, pero para eso está el camino. Para eso está el camino. Porque la vida es un camino, un viaje, no un destino. Exacto, siempre es un camino. La muerte es un camino también. Te gusta siempre tomar la iniciativa en todo, ¿no? Me gusta tomar la iniciativa porque soy muy creativo, aunque también trabajo la recepción y la escucha, y sobre todo en las mentorías. Al igual que cuando hago mi programa en Espacio Mindfulness, soy muy directivo porque me llega la información como un torrente y la tengo que Como, sacar. como un canal, ¿no? Exactamente. En esos casos tengo que sacar, o sea, entra y sale. Sin embargo, en las mentorías individuales es justo al contrario. Yo tengo que abrirme y ser receptor de lo que viene.
Entonces también me viene bien entrenar una cosa y la otra. Además de el ascendente en Sagitario, es que tienes muchos planetas en la casa uno y tienes, además de todo lo que te he dicho de Sagitario, que eres positivo, buscador, tienes una configuración que es el Sol en conjunción con Neptuno. Neptuno es Poseidón, Ujú. el dios de los océanos, y es el planeta de la espiritualidad. Entonces, tú eres muy Sagitario, pero eres muy Piscis. O sea, decir Sol Neptuno es decir también que te identifican mucho o que tienen muchas de las características de Piscis. Los Piscis, a ver, se pueden dar tres facetas. El místico, el artista, que en tu caso, el místico, el místico, el espiritual, el artista creativo y también el que se evade y el que es adicto a la droga. Yo cuando empecé con la astrología me llamó mucho la atención porque hay muchos políticos que son Piscis, fíjate, eso me llamó muchísimo la atención. Eh, de pequeño has dicho que buscaba la soledad, que era un niño solitario. De ahí te Ujú. viene, la meditación no te viene de Sagitario, la meditación te viene de tu sol en conjunción con Neptuno. Todo el misticismo, toda la meditación, todo el budismo te viene del sol con Neptuno. Los demás, porque ese sol Neptuno hace que tú tengas una especie de... Tú eres un ser especial para los demás. Tú emites una especie de energía distinta. Tú eres consciente de eso, ¿no? Eso dicen, pero no todo el mundo dice eso. Todo el mundo ve lo que quiere ver. Pero los demás, sí, la mayoría de la gente se siente atraída por esa energía que... Sí, pero también soy lo suficientemente humilde, Isabel, para saber que esa energía no soy yo en sí mismo, que no es mi ego, no es mi personalidad, sino que he tenido la suerte o la fortuna, o bueno, he tenido mi deber, o también se puede ver de esta manera, de ser el canal por el que pase esa energía hacia el mundo. No es un mérito mío, es una aceptación de quizá de eso que tú dices, ¿no? De esa carta de lo que yo he elegido antes de venir a este mundo. Es una aceptación de eso. No es ningún mérito mío. No, yo no estoy hablando de que sea un mérito, si eso es, eso ya lo traes al nacer, Claro, no es que, supongo. no es que tú lo hayas elegido, eso lo traes y cuando te vayas te lo llevas contigo. Y eso va a estar contigo siempre. Se irá modificando, se irá perfeccionando a lo largo de los años, pero eso es innato en ti. Eh, También es la necesidad de tener un ideal. ¿Cuál es tu ideal más primordial? Pues fíjate, yo creo que Hermes, por ejemplo, como arquetipo, para mí es un buen ideal. Siempre. Desde muy pequeño siempre ha sido el arquetipo más visible, el Dios más visible, el que me ha visitado, el que me ha dicho. Después de todo es el mensajero. Yo también soy un mensajero. Es un poco siempre Hermes, Hermes, y siempre me lo he cruzado en el camino o él ha aparecido en mi camino por muchos motivos. Y, después he ido siendo consciente de algunos de ellos, algunos ocultos, desde niño, pero siempre ha sido recurrente. Entonces yo creo que mi ideal ha sido más bien ese mito, ese dios, lo que simboliza Hermes, para mí ha sido siempre un ideal a seguir o por el que me he dejado llevar, esa energía de Hermes. Y además Hermes es la comunicación, que es a lo Pues que, es a lo que te estás dedicando con las mentorías, con la sí, meditación. Al fin y al cabo es transmitir conocimientos. ¿Sabes quién tenía esta configuración que te comentaba antes de Sol, conjunción Neptuno? Jung. anda, pues fíjate tú, un gran maestro para mí, Jung. Por eso te lo digo. Jung de signo Sagitario era Escorpio, pero él tenía una conjunción exacta
del Sol con Neptuno. El vínculo que tú tenías con madre era muy especial, o es muy especial, ¿no? Sí, Es, sí, el vínculo con mi madre es un vínculo especial, permanente, amoroso, que se va sanando con el tiempo y, bueno, quizá en la infancia fue más difícil porque yo también era como te digo, un ser un poco más introvertido, pero poco a poco ese vínculo ha ido siempre mejorando, a mejor, sí. esta configuración del Sol con Neptuno hace también que absorbas las energías que hay a tu alrededor. Siempre. Eso ha pasado Siempre. siempre, desde niño. He sido el típico ser al que se le acercaban a contarle sus problemas, a tirar la basura, eso que cuando, claro, no tienes las herramientas suficientes te puede hacer daño. Hay que tener mucha precaución con ser el vertedero de tu entorno. Tienes que aprender herramientas para gestionar todo ese tipo bueno, pues de situación. Un ser sensible, un ser que está abierto al mundo, está abierto también a esas energías pues negativas y tienes que aprender a gestionar todo eso. Efectivamente. Porque, pero aparte de que te contaran o de que fueras un contenedor donde te consultaran todo, tú llegas a cualquier lugar y detectas inmediatamente, captas inmediatamente Uh -huh. la energía que hay, la energía de cada persona, las situaciones, todo. Es como una esponja psíquica, ¿no? Puede ser. Sí, a ver, en algunos casos observo el aura de las personas, pero tampoco lo controlo. Eso sucede en algunos casos. No. Sucede naturalmente. La Eh, intuición sí que está muy desarrollada en esos casos y sí que la veo y veo a las personas mucho más allá de lo aparente de y lo físico. sí, sí, sí. Y permito también que sean ellas las que también se expresen. O sea, lo que tampoco hago es juzgar a las personas, o por lo menos cuando soy consciente de que emito un juicio, me lo trabajo yo, porque es mi juicio. Entonces, intento que las personas, aunque yo pueda tener una intuición y pueda observar a una persona más allá de lo que dice, yo no soy quien para decirle nada al respecto a esa persona sobre lo que veo. Eso Claro, queda a mí. emitir juicio al fin y al cabo. Exacto. Tantos planetas en la casa uno hace que, en teoría, deberías de tener un ego excesivo. ¿Cómo has llegado a, tú que hablas mucho del ego en todas tus introducciones a la meditación, cómo has llegado a controlar o dominar o gestionar tu ego? Fíjate, yo en este caso utilizaría la palabra gestionar. Gestionar. Es que al decirlo, lo de controlar no me ha terminado de gustar la expresión. Claro, porque ten en cuenta que si tú controlas tu personalidad o tu ego, acaba por explotar, sin Claro, ningún tipo de duda. Entonces, desde pequeñito, la personalidad se trabaja, todo el mundo puede hacerlo, todo el mundo, no soy especial en esto. Y si tengo un ego trabajado, una personalidad trabajada, es porque desde muy pequeño la he trabajado. Entonces, al trabajarla, tengo la habilidad de gestionarla. No, no, esto no me viene dado. no, no, eso La, lo la, que la, la no, conexión con la fuente, la conexión con la fuente está ahí. Yo no la he controlado, ni la he pedido, ni está ahí. Y la recibo. Pero al final mi ego es algo que tengo que trabajar, que tengo que gestionar y del que aprendo porque ahí están todas las heridas, todo tu plan espiritual está contenido en tu personalidad mente-ego y ahí es donde tienes toda la oportunidad de crecer en este mundo, de aprender y de expandir tu conciencia. De hecho, por eso estás aquí, porque antes de nacer tú elegiste ese plan y por eso esa carta astral de la que estás hablando. Y al final, eso es lo que tienes que materializar y desarrollar en este mundo. Para eso has venido, para integrar todo tu ego, mente, personalidad, integrarlo en la vida, ser quien has venido a ser y a partir de ahí tu ego es tu aliado, que es lo bonito de todo esto. O sea, tu ego tiene que ser tu herramienta de trabajo en este mundo.
hasta que tú no te empoderas, como por ejemplo se cuenta en modo de historia en la Bhagavad Gita, que está muy bien. La Bhagavad Gita es un cuento, pero realmente es un cuento que te habla de esto mismo, de que tú tienes que, como ser consciente, empoderarte de esa herramienta del ego, trabajarla y poder desarrollarte en este mundo sin ningún tipo de problema. Y además tienes muchísima imaginación. La imaginación es una herramienta muy importante también para mi proceso, para mi método de mindfulness, como yo lo entiendo. Mira, si hay dos cosas que me diferencian quizá del resto de profesores de meditación, son la imaginación y la simbología. Son dos cosas que para mí son, en el método, en la comunidad que he creado, son esenciales. Y quien está en la comunidad sabe que lo son. Después de muchas semanas de trabajo, ya no lo entiende como algo superfluo. Por lo tanto, la imaginación es básica, sí. Pero no es un invento mío, esto viene de tradiciones antiguas. Por ejemplo, en el sufismo, hay una clase de sufismo, el iraní, en el que podemos estudiar el mundo imaginal o de la imaginación. Y aquí es donde yo estoy realmente convencido de que hay mucho por hacer con el mindfulness todavía. Sí, pero tu mundo interno es un mundo también de fantasía, De imaginación. Mi mundo de interno es un imaginación. poco entre Harry Potter, El Señor de los Anillos, Star Wars, todo Matrix, todo, Lleno de todo junto. historias que luego tienen la facilidad o la habilidad para ponerlas en práctica por esos planetas, por ese Hermes, ese Mercurio que tienes en Capricornio, en Tierra, que es lo que te da una estabilidad y tener los pies en la Tierra. Si no, sería todo como muy volátil. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Bueno, Sí, sí, ahora lo que puedes mismo. contar, lo que puedes contar. Sí, vamos a ver, tengo varios proyectos abiertos y todos se mueven dentro de mi empresa en la que estoy trabajando con mi socio, pero el camino es uno, es decir, la conciencia, el ser, el crecimiento personal, en la sociedad, en el ser humano, es por ahí por donde vamos. Al final, los proyectos son todos encaminados en este sentido. Retiros, congresos, experiencias, cursos, libros, la comunidad, por supuesto, eh, otras ideas que están ahí. Va a O ser un sea que, año, acabo de ser un año, como eres Sagitario, has cumplido años recientemente, de mucha expansión a nivel profesional. O sea, todos los proyectos que emprendas se van a expandir y van a funcionar bastante bien. me alegro, Y me alegro. sí, 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 sí. Y cuando cumplas 46 años, Uh-huh. va a dar un giro radical. Eso me interesa. Aún me quedan unos años, ¿eh? Me quedan muchos años Espérate, todavía. espérate. Pero Urano, que es el planeta del cambio, es O como sea, uno de... a los 46 años, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa a los 46? Yo te lo explico astrológicamente, que Urano va a Venga. ser una conjunción exacta al medio cielo, que es el medio cielo lo tienes en la posición social y el trabajo hace una conjunción exacta y Urano es el planeta del cambio, de lo imprevisto. Es algo que no esperas y va a haber un giro radical en tu trabajo, en tu empresa o en lo que tengas. Pero es algo inesperado. No, no Muy es ni bien. bueno, no te puedo decir si es bueno o malo. A mí Urano me gusta mucho porque son cambios, Uh-huh. no tiene por qué ser malo. Y al estar en el medio cielo es relativo al trabajo, pero vamos, te queda mucho para eso todavía. Te queda mucho para No, eso. no está, pero está bien saberlos. Tenemos seis Y luego años ya para que trabajar esto. estamos hablando de futuro, cuando tengas, que para eso queda muchísimo, 54 años, Uh-huh. no corras con el coche. Vale. Espero tener chofer para entonces. No corras con el coche, no te digo más. Eh,
Bueno, veo que no estamos siguiendo un guión. ¿Te has cambiado de casa o te piensas cambiar de casa en el próximo año? No lo sé. Siempre estoy abierto a ese tipo de experiencia. No. Pues tal vez sí, te cambies. Tal vez sí. Oye, pues Tal- bueno, está bien saberlo. tal- Y luego una sensación que has tenido de como, perdón porque es que estoy muy constipada, No te como de preocupes. obvio económico, como de que tus ingresos no llegan suficiente para los proyectos que quieres emprender, eso se termina ya. Y lo que te he dicho antes, ahora con otras palabras, se van a concretar todos los proyectos que tengas y se van a consolidar, a concretar sobre todo, a consolidar. Pero Qué bueno, bien. me he puesto a hablar de futuro y yo quiero seguir hablando de tu carta astral. Eh, ha hablado de que venimos con el que venimos a esta vida ya con todo planificado. ¿Tú sí crees que existe vida después de la muerte? Que no termina Claro, para mí es que todo es vida. solamente que en otra dimensión. No, O, fíjate, Isabel, yo no que cuando nacemos y cuando morimos son simplemente pequeños cambios de estado en nuestra conciencia. No suponen un cambio demasiado dramático en nuestro proceso de crecimiento. No es algo que para mí sea demasiado traumático en mi pero, vida, en mi visión. pero vamos a ver, todo esto está, pero yo quiero yo soy muy racional también. Siempre soy muy racional. Cuando el cuerpo muere, Sí. ¿qué pasa con el alma o con el espíritu? Claro, racionalmente te lo cuento de la mejor forma. Para mí no hay nada que nazca y no hay nada que muera. Todo es vida en un continuo fluir universal. El nacimiento que nosotros vemos y la muerte que vemos es una simple ilusión de nuestro ego, mente, personalidad que se acaba inmediatamente después de morir, porque seguimos exactamente viviendo como conciencias Como universales que consciente. somos. Por lo tanto, lo de que nacemos y morimos es una simple ilusión de nuestro ego. Cuando uno va saliendo del ego, en el proceso de mindfulness que practicamos en la comunidad, lo que hacemos es trasladar nuestra atención, nuestro foco de atención desde el ego, mente, personalidad a la conciencia. Y cuanto más trasvasas tu atención a la conciencia, más ves esta realidad de la que te hablo. Cuando tú estás en el ego, tienes mucho miedo a la muerte, temes la muerte. Si alguien se muere, lo temes y realmente lo sientes como algo triste. ¿Por qué? Porque el ego se va a acabar. El ego es nuestro instrumento de aprendizaje en este momento minúsculo del universo. Por lo tanto, si nosotros estamos en el ego, es normal que tengamos miedo, porque nos vamos a extinguir y eso da mucho miedo. Es el miedo terrible. De hecho, el mayor miedo es a la muerte. Es el miedo básico, atávico. Eso sí estás en el ego. Si tú transfieres tu atención y tu trabajo a la conciencia y la conciencia toma el control y toma el asiento del reino, como lo diríamos en los cuentos de sabiduría hindús, y gestiona la conciencia, el ego es una herramienta. La herramienta que te permite aprender lo que has venido a aprender a este mundo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es desarrollar, crecer, actuar, expandirse, escuchar y después se sigue el camino. Cuando el ego se acaba, llámalo muerte si quieres, tú sigues tu camino, pero tan tranquilo y natural. ¿Hay mucha o hay poca gente en conciencia en la En, sociedad, en el mundo, en el mundo? poca, Muy poca, poca, muy muy poca. poca. Muy pocos Muy... polos todavía y perdidos, ocultos. También tiene un motivo, porque estamos viviendo ahora en estos momentos la época más oscura del ser humano. Eso es un hecho. El ser humano es menos ser humano que nunca. Está desposeído de todo su poder, la tecnología, todo está fuera. Todo está fuera, todo está fuera. Todo Y es al hacia afuera. final y al final se nos ha olvidado el poder que tenemos real. Ahora leemos hechos que ocurrían en el oráculo de Delfos, hechos, sanaciones por incubación, por ejemplo, por gente que se iba a dormir a una cueva, y nos parece magia, esoterismo, mentira. Claro,
es que el ser humano de hace 3.000 años era mucho más ser humano que el de hoy, claro. El ser humano de hoy está desposeído de sus poderes en mayor medida. Digamos que Ojo, a medida que que la sociedad se va modernizando, se va pero modernizar eso es un mito. El mito, modernizando el sentido de la tecnología, del consumismo. sí, mira, la tecnología lo que está haciendo Vale, es vale algo de... robarnos nuestras habilidades de Sí, bueno, pero también comunicación, por pero también ejemplo. la tecnología hay que reconocer que nos ayuda. Bueno, Quirón, el Sagitario, que era un Sí, centauro, era Quirón, el sanador herido, era mitad humano y mitad caballo, exacto. mitad razón y mitad salvaje. ¿Qué parte de ti hay de salvaje? Pues fíjate tú, yo veo en ese mito el consciente y el inconsciente. Y uno tiene que sumergirse en su inconsciente, en lo más profundo de esa oscuridad salvaje, porque es algo salvaje, Sí. en esas energías arquetípicas, tiene que ir a buscarse allí. No queda otra. Y Quirón es un poco ese sanador, humano verdadero, pero también animal, y tienes esa parte inconsciente en la que tú te tienes que sumergir para sacar todo lo que eres. Porque no recordamos que nacemos a este mundo físicamente, pero eso es el primer paso. Ser un ser humano no basta solo con nacer en lo físico, hay que nacer en la conciencia, que es el segundo nacimiento del que hablaba, por ejemplo, Jesús de Nazaret. Bien, y en el fondo con tu trabajo de mindfulness tú eres un transmisor de conocimiento, tú eres un Quirón, Soy un una Quirón. especie de... Sí, sí, sí. Quirón era inmortal y no podía sanarse a sí mismo cuando lo hirió con una flecha a Hércules y demás. ¿Qué heridas internas tienes que sanarte tú? ¿O qué heridas internas tienes para que te hayas dedicado a transmitir ese conocimiento? Esta pregunta es un poco Sí, complicada. no, pero te puedo. A ver, hay mucho de lo que hablar aquí. Hay mucho de lo que Pe- hablar ahí. Pero fíjate, vamos a concretar en algo que me ha costado mucha vida poder sanarlo. Yo recuerdo de pequeño un sentimiento de soledad, ¿vale? Y no es lo mismo estar solo que la soledad. Claro, Claro, no es lo mismo. Claro, yo de pequeño tenía las dos características de la soledad, la positiva y la negativa. Las dos. Claro, yo estaba solo en mi mundo, introvertido, pero además, claro, también sufría la soledad. No entendía por qué estaba tan solo. No entendía por qué no me podía relacionar bien con las otras personas. tuviste, perdón, sí, No, sí, esa herida han sido muchos años de aprendizaje. Muchos años. tuviste un padre ausente, Sí, claro. Sí, sí, sí. Esa herida también viene por ahí. esa herida viene por ahí. Y sin embargo, tú siempre has idealizado algo, Mira, fíjate, más que idealizarlo, mi padre ha sido mi mejor maestro, pero con el sin, tiempo. sin duda alguna, en todo momento. No, mi padre ha sido mi mejor maestro. Puedo decirlo tranquilamente. Mi mejor maestro, sin duda alguna, ha sido mi padre. Más que Buda, más que Jesucristo y más que Zoroastro. Es el que sin duda me ha puesto las cosas más difíciles. Bueno, claro, quien más difícil te pone las cosas es de quien más aprende, aunque no lo entienda. Jesucristo se inició en el desierto. El desierto se lo Sí, puso muy complicado. de hecho tú tienes una meditación en el desierto. Por qué no defines la diferencia entre conciencia, yo es que hablo con la S porque soy cordobesa, y conciencia, para Sí, quien no es, es clara. es que Sí, fíjate, y además, de hecho, en muchas traducciones encuentro el error
de hablar de la Por eso, conciencia sin ese, en muchas traducciones y me por sorprende el eso fallo, ¿no? la pregunta, porque Mira, pues es muy sencillo. La conciencia sin ese, estamos hablando de algo moral. O sea, esto quedará en mi conciencia. Esto es algo moral, algo que tiene que ver con la moral de uno mismo. ¿De acuerdo? Y la conciencia con ese, estamos hablando de ese órgano supraespiritual, o sea, esa percepción del ser humano, el observador que está observando. La conciencia es aquello que nos conecta de nosotros mismos con el universo, ese vehículo que nos lleva al alma, al espíritu. Esto es la conciencia, ¿de acuerdo? En inglés no hay problema porque las dos palabras son diferentes. No hay ningún problema de traducción. En español las dos palabras se parecen y se utilizaban antes indistintamente, pero hay que marcar las diferencias entre conciencia y consciencia. Es importante la distinción para saber que hablamos de un aspecto moral del ser humano, ¿vale? Esto quedará en mi conciencia bueno, en la RAE sí, esto se por eso explica. quería que aclarara esos Y dos. consciencia, que es pues eso, el consciente, el El subconsciente y el consciente, inconsciente, es esta parte del ser que nos conecta con el universo. ¿has tenido alguna? Tú tienes muchas capacidades extrasensoriales por tener la conciencia muy. Sí. ¿Has tenido experiencias? ¿Has tenido Muchas. muchas? ¿Y nos puedes contar una? Ay, bueno, esto es muy hierbas todo ya. Esto ya es. Pero alguna eh, sí. bueno, pues he tenido situaciones extrañas, pues situaciones telepáticas, sueños premonitorios, visiones de auras, visiones de la energía, visitas de guías, de maestros que te ayudan, que te dicen, que te guían o que pasaban por allí, nada, no más, y coinciden contigo. Causalmente, ¿no? Sí, bueno, pues ese tipo de experiencias. Al final, sobre todo, hay que tener muy en cuenta que las experiencias de este tipo no se tienen que buscar. Esto también No, es muy importante para mí. bien. Es muy Esas importante decirlo. vienen cuando menos lo esperas y Exacto, hay, además es hay mucha gente que está obsesionada con esas experiencias y en el principio del camino, cuando uno despierta, suelen ocurrir muchas experiencias de este tipo y luego se va detrás de la experiencia y no detrás del hecho en sí mismo que hay que buscar, que es la sabiduría. y además no las Y hay que puedes tener contar. cuidado. Bueno, no las puedes contar. Si las cuentas ya dicen que está definitivamente, que se te ha ido definitivamente la olla. Eh, ¿Tiene otro planeta no sé, porque además de todo lo positivo, bueno, también eres muy viajero. ¿No te encanta viajar? Fíjate, Isabel, Has de viajar con la. siempre, fíjate que me gusta viajar, eso es cierto, y soy muy viajero y siempre he dicho que soy muy viajero, aunque interior. Esto es cierto. O sea, no me veo. Es que este planeta es muy pequeño, Isabel. Es muy minúsculo. Y cuando yo viajo, me muevo por todo el universo. Entonces, al Ya, final, te entiendo. viajar de aquí a Roma, ¿qué es? Eso es nada. O sea, Es, ¿qué es nada? en comparación con los viajes que puede hacer. Sí, es cierto. No, no, no. Y me gusta viajar, por supuesto, y viajo. No, no, me gustaría viajar más también, físicamente en la Tierra. Pero no hay nada como los viajes imaginales, o sea, como los viajes a ese mundo intermedio, a los mundos que son infinitos. Realmente, para mí la imaginación, fíjate, es una conexión al universo. O sea, la Totalmente. verdadera imaginación, que no la fantasía, que aquí también hay dos diferencias, Sí, sí. la fantasía y la imaginación, Una cosa la, es ver- sí. la verdadera imaginación te conecta con el universo completamente. Te recibes información de una forma visual, imaginal, que es absolutamente increíble. Eso es viajar por todo el universo.
Es normal que en las meditaciones, yo por ejemplo, hace 15 años, yo me inicié en la meditación hace 15 o 18 años y empezaron a pasarme cosas que tampoco voy a contar aquí, que te las contaré, te las quiero contar. Y luego abandoné todo el crecimiento personal, abandoné meditación, me dediqué a la vida más terrenal y justo hace un año que he retomado todo y de hecho me ha cambiado la vida por completo. Y me están volviendo a pasar, no las cosas de antes, pero otras cosas. Es normal que... Bueno, es que esta pregunta no viene a cuento acerca de... Sí, ¿por qué no? Adelante. Sí, No, sí. porque yo cuando medito es que yo veo cosas, Bien, bueno, eso es muy normal, eso es muy normal, no te preocupes. pero que se me aparecen pergaminos egipcios, los traduzco, es que son muchas... Bueno, ya lo hablaremos. Sí, ¿Quieres hablar? pero vamos, que ya te digo yo que es muy normal. También es muy normal recordar vidas pasadas. También en estas experiencias se pueden recordar vidas pasadas de alguna manera, que es muy interesante. Se pueden, bueno, pues ver cosas que están sucediendo en el presente, pero que van a suceder en el futuro de alguna manera o se van a desarrollar en la premonición. Vamos, la meditación, al final, el mindfulness es una conexión con el ser total y en Total. el ser está toda la eternidad, por lo tanto, está todo. Cualquier cosa que pase allí, vamos, confío en que es algo normal. Yo te agradezco que estés hablando tan sinceramente porque Venus, el planeta, la diosa Afrodita, el Mm. planeta de los afectos, del dinero, del disfrute de la vida, lo tienes en un signo de tierra y lo tienes en Capricornio. ¿A ti te cuesta mucho demostrar los afectos? Pues no lo sé, creo que no. ¿Los afectos terrenales o el amor en sí mismo? Los afectos terrenales. Sí, me costaba mucho, me costaba, pero eso ahora no, ahora entiendo que ahora no, pero al principio de mi vida sí que me costaba mucho porque tuve que reaprender todo eso, Soy todo lo una que persona significaba. muy evolucionada ya. Eres muy celoso de tu intimidad también, ¿no? Sí, eso sí, claro, sí, ya lo Y, sabes. sí, y reservado. Y yo creo que una de las lecciones, según tu carta astral, que tienes que aprender en esta vida es el vencer el miedo y el temor a demostrar. Es que esto que te voy a decir como que no pega a demostrar tu sensibilidad, pero es que todo tú eres sensibilidad, pero tu sensibilidad en el terreno de los afectos cercanos, no la sensibilidad espiritual. Sí, No me, entiendo, entiendo. no me estoy refiriendo. También es muy importante para ti tu reputación social. Bueno, importante para mí, no creo. No, a mí, ¿No? o sea, personalmente a mí me da un poco igual. Lo que sí que sé, eso es cierto, esto es cierto, que con eso puedo llegar a más personas y a más lugares y eso hace que sea bueno, que puedas llegar a esos lugares porque al final la fuente va y pasa y si llego a más personas o a más gente, esa reputación social puede ayudar. Pero es como un instrumento del ego. Al final es un instrumento del que te sirves para llegar hasta el lugar o hasta donde sea necesario. Más allá de eso, la importancia que tiene es la que tiene, o sea, la justa, La que la que tiene, tiene que la tener, justa. ¿Te ni atraen, más ni menos. te atraen las personas mayores o más maduras que tú? Pues fíjate, yo siempre me he formado con personas mucho más mayores que yo, siempre, desde niño. Yo entraba a un curso de Reiki a los 16 años y Bueno, el siguiente era de 35 o 40 años, el siguiente de claro, edad. claro, pero tú es que empezaste muy, muy joven. Por eso siempre me he formado con personas mucho más mayores y luego ya con maestros interiores, que son también ya muchísimo más mayores. Esos tienen unos cuantos de miles de años. ¿Y qué te gusta? ¿Que te seduzcan o seducir?
Pues no he pensado en eso. Esa pregunta no me la he hecho nunca. No es algo que... Intento ser lo más natural posible cuando conozco a las personas. Eso no tiene nada que No... ver. Pero Bueno, tú eres consciente de que seduces con tu mirada y con tu palabra, ¿no? Y no en con tu... absoluto. ¿Cómo que no? Claro que sí. No creo. No sé si alguien está Pues, escuchando el directo que pueda decirlo, pero yo no, yo soy así. Es decir, Isabel, yo soy así aquí y cuando acabo el directo y voy a hablar con otra persona, soy exactamente la misma no, persona, pero ¿no? si yo no te estoy diciendo que sea algo forzado, forzado, si eso es natural, si eso es natural a ti, vamos a hablar de la luna. La luna son las emociones y las reacciones. También tienes la luna en Capricornio. Es que tienes muchos planetas en Capricornio, que es un signo de tierra reservado. Tus reacciones y tus emociones suelen ser muy controladas y muy medidas. Sí, sí, eso es cierto. Eso sí, sí. Sí, porque no son importantes. Para mí no son importantes el expresar esas emociones en el momento. O sea, lo que no puedo hacer es expresarme en un momento en el que no corresponde. Porque otra persona se está Es que expresando. no son importantes o es que tiene algún bloqueo. No, los bloqueos, a ver, tenía bloqueos como todos y yo creo que los he ido trabajando desde los 14 años, he tenido mucho tiempo y créeme que he venido nutrido de bloqueos y de traumas y de todo lo que había que trabajar y sigo trabajando en ellos, por supuesto. Sí, sí, todavía hay heridas, todavía hay un proceso de sanación, por supuesto que lo hay y eso es bonito. O sea, yo lo llevo dentro. Aparentemente cada día tú estás de cara al público ante cientos de personas con una parte de ti que es muy fluida, muy natural, porque simplemente te dejas llevar por toda esa energía y por supuesto que hay un proceso interior que está trabajando y que ojalá siga mucho tiempo trabajando y aprendiendo. Bueno, pero como todo el mundo, todos tenemos nuestro proceso y Claro, nuestro trabajo. Lo importante es ser consciente de ese exacto. proceso y trabajarlo. ¿Te consideras una persona? Porque tiene a la luna en la casa 2. La casa 2 habla de los valores. Tú eres muy tradicional en el fondo, que tienes una mentalidad avanzada, pero eres muy tradicional, ¿no? Bueno, bebo de la tradición, de la tradición perenne. Supongo que soy muy tradicional. No creo nada, no creo que invente nada nuevo. Yo, por ejemplo, las lecturas que hago todas suelen ser de Puede ser, escritores que han fallecido ya hace mucho. Sí, puedo ser tradicional en el sentido de la tradición perenne, de la tradición de la sabiduría, valores, eso sí. digamos que de los valores arquetípicos, de los valores arcaicos. Eh, ¿Te consideras una persona ambiciosa? Mi ego tiene ambiciones y son bastante No, normales. Por ejemplo, que mi empresa vaya bien, que pueda, o sea, tener las cosas que quiero tener para poder hacer las cosas que quiero hacer. Esa ambición sí. Eh, no mucho, no creo que sea mucha ambición. pero a ti, en tu caso, según tu carta, la seguridad económica sí te da una seguridad o una estabilidad emocional. Sí, sí, sin duda. Es decir, nosotros tenemos que vencer el mito de que el crecimiento personal se regala, esto No, cobrar no es bueno. Mira, no, perdona. Que a mí que sí, Hacienda como autónomo me cobra una pasta. Yo tengo que cobrar por mis servicios, yo tengo que cobrar un dinero. De hecho, este tipo de servicio debería valer 10 veces más que cualquier otro que no aportan el bienestar y la energía que aportan nuestros servicios. De todas maneras, bueno, pues hay que entrar a un mercado y hay que estar en ese mercado y en función de eso, pues uno trabaja. Pero vaya, creo que con lo bueno que uno aporta, se debería poder compensar de alguna manera, por ejemplo, con este tipo bueno, pues eso, de ingresos, de compensación, claro. sí, Y claro, de correr, compensación. y correr riesgos económicos, también corrido riesgos económicos, ¿no? Sí, sí, bueno, en proyectos en los que siempre he creído, claro, sí, sí, sí. Si creo en un proyecto, voy con todo.
Tiene además Marte, que es Ares, el dios de la guerra, el guerrero del sol, lo tienes también en la casa 2. Esto, según la astrología, claro que yo estoy hablando de una persona muy avanzada espiritualmente, muy trabajada, que eres tú, eh, digamos que es una persona que tiene mucha tendencia a gastar compulsivamente, a gastar. ¿Fruta gastando dinero? No, O invirtiendo. no creo, no sé, no me veo yo gastando compulsivamente. También lo tienes en cuadratura, estas líneas que ves aquí, que las hay rojas y las hay azules, es que no sé si se ve bien. Sí, sí, se ve, se ve, se ve. Vale. Pues son cuadraturas, son aspectos de tensión. Eso hace que las personas tengan que esforzarse en la vida. Y las azules son trígonos, que son cosas que te vienen dadas y que hacen que todo fluya. Tú tienes una cuadratura de Marte con Plutón en la casa 11. Tú tienes una necesidad interna de pertenecer a grupos y de liderarlos. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, llevamos año y medio con Espacio Mindfulness. Aquí sí que lidero este espacio, este grupo de meditadores y somos más de 600. En este caso sí. Sí, pero también acepto la función o el rol que tengo en ese grupo, Claro. que es el de liderarlo, por supuesto. Y lo acepto y me alegra también haber fundado, haber creado ese grupo y poder seguir haciendo que crezca. Claro, eso es emocionante. Y además va creciendo, va funcionando muy bien. Paso a paso, paso a paso. Queda mucho por hacer y por mejorar, pero la verdad es que estoy contento con Bueno, el grupo. pero desde que yo lo conocí en febrero, marzo, ha dado un giro para mucho mejor, ¿eh? Sí, sí, Eh, está cada día mejor, sí, eso sin duda. Gracias al equipo que tenemos y todo el trabajo que hacemos es muy bonito. y ahora desaparece los miércoles de preguntas y respuestas, ¿no? Se transforman, no desaparecen. Se Ya, ya transforman en un en el Zoom mensual. punto. Una curiosidad, ¿tienes cuando escribes a mano, esto que lo leí ayer, hay que documentarse mucho, tienes la letra, terminamos en breve, tienes la letra grande e inclinada y escribe inclinado para arriba? Lo segundo sí. La letra grande creo que no, Bueno, excesivamente grande. pero lo ¿Te gusta, segundo sí. Sí, sí. te gusta el contacto con la naturaleza? Sí, sí, sí. Y bueno, escribiendo soy zurdo, por cierto. Ah, eres zurdo. Bueno, eso ya no lo he visto yo en tu clase. Eh, una última pregunta, porque veo que y nos vamos. Venga. ¿Tienes tendencia en tu carta a que salen las cosas como quieren, pero claro, como a explosiones de ira? ¿Cómo canalizas la ira? Yo creo que eso sin duda viene de mi familia, el tema de las explosiones de ira. Y a los 14 años, fíjate tú, en el poder de la conciencia y de cómo cambiar las situaciones. A los 14 años yo tenía migrañas como mi familia, como mi padre, etcétera, ¿no? Y cuando empecé a meditar, ¿Qué ese decir? tipo de explosiones desaparecieron. Desaparecieron. En lugar de tomarme una pastilla, cuando tenía una migraña, recuerdo que lo que hacía era encerrarme en mi habitación, ponerme a oscuras y quedarme con el dolor, un poco a lo Krishnamurti, ¿no? Como el Advaita, observando. Y recuerdo que la migraña se iba disolviendo poco a Disolviendo. poco hasta que desaparecía. Y nunca más me volvieron las migrañas. Esto fue un par de años y nunca más volví a tener un dolor de cabeza después de esta experiencia. Y esto lo hice yo conmigo mismo. Bueno, luego entendí que había maestros interiores que te guían y que te enseñan. Pero esto fue conmigo y por pura intuición. Y el tema de la ira es un tema que también me he trabajado mucho porque también viene de mis constelaciones familiares, de mi trabajo con la familia. Y es un tema sin duda que para mí el transformar la ira en una energía directiva que me pueda ayudar
que sea una aliada mía, que no sea algo que retenga o esconda en mi ser, sino que utilice esa energía y a la vez que sano pueda dirigir esa energía a mis proyectos, aprender eso para mí ha sido maravilloso, porque me ha ayudado a evitar ese patrón que venía de mi familia y lo he transformado para que sirva al cometido que estoy realizando en este momento. Tony, yo seguiría preguntándote cosas, pero es que Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, sí, nos nos tenemos que tenemos ir. que ir. Yo quiero terminar con una frase que yo creo que te define a ti como buscador, que es, siempre hay otro lugar a donde ir y un sueño más que perseguir. Siempre. Después de la Muchísimas muerte también. gracias. Bueno, espero que te hayas sentido cómodo. Sí, mucho. Gracias, Isabel. No, gracias a ti. Muchísimas gracias por haberte prestado esta entrevista un poquito distinta, por haberte abierto y porque tu comunidad y tus seguidores conozcan pues ese perfil más humano que no, bueno, que no se conoce siempre. Sí, Muchísimas sí. gracias, Tony. Gracias a ti, Isabel. Un beso. A ti. Un beso. Chao. Chao. Bien, pues este ha sido el último directo de este año 2022, tercero y último. Seguimos en 2023, después de Reyes, y no voy a adelantar con quién, pero que vamos a tener nuevos invitados muy conocidos del crecimiento personal. Así que ya sabéis que tenéis próxima cita después de la fiesta, aquí en el otro lado, perfiles humanos de personas dedicadas al crecimiento personal, en una entrevista conociendo su carta astral. Muchísimas gracias por haber estado por aquí y nos vemos. Feliz año y soltar todo lo que tengáis que soltar del 2022 para recibir todo lo nuevo, todo lo positivo del 2023. Un beso para todos y para todas. Chao.